Y continuamos con la oscuridad en la humanidad. Comenzamos. En la mitología budista, Mara es el regente del cielo del deseo y se encarga de tentar a la gente mediante los sentidos y el deseo de aprovecharse y dominar a los demás. Pero también y principalmente Mara es un ser simbólico que representa la ignorancia espiritual, el apego, el odio y cuanto se opone al logro de la iluminación y la liberación. Mara es el principal demonio de la mitología budista y su origen se remonta a algunos de los textos sagrados que hablan de la vida del primer Buda histórico, introduciendo a Mara como la personificación del mal que, a manera de tentador, se hace presente en la lucha espiritual de Buda por conseguir la iluminación. Sin embargo, la creencia en Mara como un ser real pertenece a las poco letradas manifestaciones del budismo en la cultura popular, ya que los monjes y todo budista medianamente ilustrado comprenden que Mara es en esencia un ser simbólico, una personificación del mal entendido básicamente como el conjunto de fuerzas externas e internas y tendencias que favorecen el anclaje del individuo en el samsara, ciclo de nacimiento, vida, muerte y resurrección, oponiéndose así a la iluminación, la liberación del sufrimiento y la realización espiritual. Pero el mal del budismo no es el mal del cristianismo y del islam, no está intrínsecamente ligado a los conceptos de culpa y pecado y, como aclara un portal de budismo Shin, corriente budista surgida hace más de 800 años en Japón, no es una entidad viva, es simplemente el síntoma de la ignorancia espiritual, ignorancia esta que tiene como principales consecuencias al apego y al odio que junto a ella conforman los llamados tres grandes venenos. Por eso en el fondo el mal budista es ignorancia y error, debido a lo cual Mara, en tanto que personificación del mal, representa fundamentalmente el conjunto de ilusiones que impiden a los seres humanos lograr su liberación. Se le da por ello el título de Señor de la Ilusión y, ya que en el budismo permanecer en la ilusión implica permanecer en el samsara y por ende morir una y otra vez, Mara es también llamado Señor de la Muerte y Dios de la Destrucción. Ahora y hablando de Mara en tanto término, más que en tanto ser, cuya significación ha variado a través del tiempo y los distintos textos de la tradición budista, tenemos que sus acepciones han sido las siguientes. El demonio del sexto cielo. Aquí Mara es el demonio que rige el sexto cielo o mundo del deseo. Puede así tentar a las personas con deseos sensoriales como ocurre en la gula o la lujuria, pero también puede tentar con un deseo mucho más destructivo como es el deseo de poder y su expresión extrema en el ansia de dominar y explotar a otros. En esta acepción Mara es una deidad antropomórfica propia del mundo mitológico, pudiendo ser comprendido como un ser real, como un demonio y no como un mero personaje simbólico. No obstante, cabe advertir que esta creencia en él como ser real se halla prácticamente restringida al budismo popular, a los individuos que no tienen comprensión teórica de la doctrina budista. Por otra parte, la naturaleza de Mara en esta acepción no excluye su comprensión como un ser que, si bien puede ser visto como real por algunos, es evidentemente una personificación del deseo como cadena entre el hombre y el samsara, con el sufrimiento que esto conlleva. También se dice que personifica la capacidad inherente de hacer el mal y que se deleita minando las energías vitales de la gente. Algo curioso de Mara en esta acepción es que se concibe como autor del infierno personal en tanto artífice de la llamada satisfacción del deseo. Esto se entiende mejor si advertimos que, en el budismo, el cielo y el infierno suelen comprenderse como estados del sujeto, de modo que, si Mara satisface nuestros deseos no sufriremos lo suficiente como para desear liberarnos del sufrimiento y emprender así el camino hacia la toma de conciencia de las causas del mismo. Este es el primer paso en la liberación espiritual. Un conjunto de deidades, tal y como se lee en el Sutra Dhammacakkappavattana, habrían varios Maras y no uno solo. La personificación de la muerte es aquí donde Mara aparece con títulos como Señor de la Muerte, Makuraja, Exterminador, Antaka, Gran Rey Maharaja o el inescapable Namusi. Y es que todo lo vivo cae bajo el dominio de la muerte, pues todo ser viviente ha de morir. En el caso del hombre, renacer y nuevamente morir. Debido a ello se habla de la ineluctable presencia de la muerte, evitable solo para quien ha alcanzado el nirvana, liberación del samsara, personificación
del mal. Esta acepción se ha puesto aparte porque como personificación de la muerte, Mara asume el carácter de una fuerza exterior que siempre estará presente en la realidad, aunque tal o cual ser particular se libre de ella. Mientras que, como personificación del mal, antes ya se explicó que es el mal para el budismo, Mara es el conjunto de tendencias que conforman aquella dimensión del individuo que se opone a su iluminación, o, dicho en términos menos técnicos, es nuestro lado oscuro. De allí que en esta acepción Mara representa el apego, el odio, el orgullo, la crueldad, la pereza, la cobardía, el egoísmo, etc. Las raíces de Mara. Mara pudo haber tenido más de un antecedente en la mitología pre-budista. Incluso, ciertos estudios sugieren que hasta cierto punto se basó en un personaje actualmente olvidado en el folclore popular. En esta línea, Ling Nam Asipe, profesor de budismo zen, dentro de su libro Reflexiones sobre Mara afirma que la noción de un ser responsable del mal y la muerte se halla presente en las tradiciones mitológicas védicas y brahmánicas, aunque también en tradiciones no brahmánicas como la del jainismo. En otras palabras, todas las religiones de la India parecen haber tenido un personaje análogo a Mara en sus mitos. Lo anterior sugiere que parte de las raíces de Mara están en los antiguos mitos de India, tal y como se ve en la influencia de Namusi, demonio védico de las sequías. Dice al respecto Jimanasipe, mientras que Namusi aparece inicialmente en el canon Pali como él mismo, en los primeros textos budistas tuvo que ser transformado para ser el mismo que Mara, dios de la muerte. En la demonología budista, la figura de Namusi junto a sus asociaciones de mortífera hostilidad como consecuencia de las sequías que representaba, fue tomada y utilizada en vistas a la construcción del personaje simbólico de Mara. Así es el maligno, él es Namusi, amenazando el bienestar de la humanidad. Mara, no amenazando con lluvias estacionales, sino ocultando, obscureciendo el conocimiento de la verdad. Mara en los primeros textos. Ananda W.T. Guruje escribe en Encuentros de Buda con Mara el tentador que trata de armar un relato coherente de Mara es imposible. En su diccionario de nombres propios Pali, el profesor G.P. Malalasekera introduce a Mara como la personificación de la muerte, el maligno, el tentador, equivalente budista del diablo o principio de la destrucción. Y continúa. Las leyendas sobre Mara son muy intrincadas en los libros y cualquier intento por desentrañarlas es un desafío. Asimismo, Ananda Guruje escribe que Mara tiene varios roles distintos en los textos antiguos y que hasta parecería tratarse de personajes diferentes, siendo unas veces la muerte encarnada, otras la representación de las emociones torpes y la tentación, y otras una personificación de los aspectos que conforman la existencia condicionada. Particularmente en el Dhammapada, libro supuestamente escrito por el Buda Siddhartha Gautama, Mara es tomado como un personaje simbólico que representa los placeres egoístas, la sensualidad, la ambición, la desmesura, el apego y todo lo que nos ata al mundo y nos impide la percepción de la verdad y la liberación. Ocurre así que el budismo, en su pureza originaria, no habla de demonios sino en el plano de los simbolismos, siendo que fue más tarde cuando, en virtud de influencias como las del folclore chino o japonés, se empezó a hablar de demonios reales, aunque en su posterior evolución el budismo siempre estuvo consciente de que tal concepción de los demonios era propia de sus aspectos mitológicos y populares. Volviendo al Dhammapada, se pueden citar los siguientes versículos como ejemplo que muestran el uso evidente de Mara como ser simbólico, al que vive apegado al placer con los sentidos irrefrenados sin moderación en la comida, indolente, inactiva. A ese Mara lo derriba como el viento derriba a un árbol débil, dispersa, vagando sola, incorpórea, oculta en una cueva, es la mente. Aquellos que la someten se liberan de las cadenas de Mara, percibiendo que este cuerpo es frágil como una vasija y convirtiendo su mente tan fuerte como una ciudad
fortificada vencerá a Mara con el cuchillo de la sabiduría. Velará por su conquista y vivirá sin apego. Mara no encuentra el sendero hacia aquellos que son perfectos en la virtud, viviendo vigilantes y libres de mancilla a través de la perfecta realización de las verdades. Aquellos que entran en el sendero y cultivan la meditación se liberan de las garras de Mara. El que se perturba con perversos pensamientos, que es excesivamente hábil, que se recrea en pensamientos de apego y aumenta más y más la avidez, hace cada vez más sólidos los grilletes de Mara y Buda. Fue en el contexto de los relatos llamados Hataka en donde surgió Mara como una personalidad demoníaca bien definida, aunque simbólica, más no ya en la forma simple y meramente metafórica que se veía en el Dhammapada, sino en la forma propia del relato alegórico, estrechamente vinculado a ese carácter alegórico que a veces se advierte en los Hataka. Está el hecho de que los primeros relatos sobre la vida de Buda aparecieron 3 siglos luego de su muerte, a lo cual se suma el que fueron varios los Jatakas que se escribieron sobre él, el primer Buda histórico, de modo que todos esos textos no deben tomarse tanto como documentos históricos, pues fueron inspirados total o parcialmente, dependiendo del Jataka, con fines didácticos, pese a acotar datos suficientes para construir una biografía de Buda. En consonancia con lo expuesto, vemos que existen diversas historias sobre la aparición de Mara en la búsqueda de la iluminación por parte de Buda. Pese a las variaciones en todas las historias, Mara es un tentador, un representante de la ignorancia espiritual y de todas las tendencias que se oponen a la iluminación. Un resumen del relato esencial, incorporando detalles de ciertas versiones, podría contarse así: tras varios años, 6, según ciertas fuentes, de intensa práctica ascética, el cuerpo de Siddhartha quedó demacrado y su mente sin alcanzar la iluminación. Comprendió así que los rigores de la privación extrema y de la mortificación no eran un camino adecuado hacia la liberación espiritual. Entonces se retiró a un bosque y allí hizo el propósito firme de sentarse a meditar bajo un árbol incansablemente hasta conseguir la iluminación. Los días pasaron y pasaron, pero la voluntad de Buda permanecía inalterable y en su mente resplandecían cada vez con más intensidad las verdades sobre la naturaleza última de la realidad, la vacuidad e insubstancialidad del ego y de los fenómenos y las causas del sufrimiento y de la continuidad de los seres en el mortificante círculo del samsara. Pero esa misma fuerza de su determinación hizo que pronto Mara, el rey de los demonios, se preocupase enviando a sus ejércitos para quebrar la voluntad de Siddhartha, quien, respondiendo a la tentación de Mara, describía en cierta fuente a sus ejércitos de este modo: la sensualidad y los placeres forman tu primer ejército, el segundo se llama aversión, tu tercer ejército es el hambre y la sed, el cuarto el deseo, tu quinto ejército es pereza e indolencia, el sexto cobardía, tu séptimo ejército es la duda, el octavo la hipocresía y la estupidez, ganancia, fama, honores y gloria falsamente obtenidos, la alabanza de uno mismo y el menosprecio de los demás. Este es tu ejército. Viendo que Shakyamuni, nombre comúnmente usado para el Buda Siddhartha, no claudicaba, Mara envió a sus 3 hermosas hijas para que lo seduzcan y lo desvíen de su búsqueda espiritual. Esas hijas eran deseo, satisfacción y arrepentimiento, al menos en la versión del antropólogo Joseph Campbell. En su texto La vida de Buda, una interpretación, Gadjineme Nagao nos da una imagen detallada del pasaje. Al no tener éxito, Mara le envía a sus 3 hijas para seducirlo sexualmente. Las 3 hijas recurren a toda clase de ardides amorosos de que dispone, exhibiendo su piel semejante al alabastro, atrayéndolo con canciones y danza, miradas de soslayo y dulces palabras de elogio. Se pasean frente a él levantando sus faldas y diciéndole cosas como: quisiera ser la servidora de un gran hombre como tú, pero es innecesario decirlo. Shakyamuni permanece inmutable. Irritado ante el autocontrol de Siddhartha, Mara le dice que el asiento de la iluminación le corresponde por derecho a él. Yo soy tu testigo. Claman al unísono los demonios de Mara, quien desdeñoso interroga a Buda diciendo: ¿quién hablará por ti? Entonces Siddhartha, conservando aún su postura meditativa de flor de loto, acerca la mano derecha a la tierra y la pone hacia abajo sobre su rodilla derecha. Según otras fuentes, tras ser tocada, la tierra tiembla, se abre y de ella sale la diosa tierra, personaje simbólico con un jarrón de flores. Yo doy testimonio, dice la diosa, aunque las palabras que expresa en la versión de Joseph Campbell son más impactantes a la hora de entender el sentido de la budeidad. Este es mi hijo amado,
quien a través de innumerables vidas se ha entregado a sí mismo, por lo que no hay un cuerpo aquí. Posteriormente al testimonio de la diosa tierra, Mara y sus ejércitos desaparecen y Siddhartha Gautama alcanza la iluminación, viendo entonces todas sus vidas anteriores y comprendiendo el proceso de las 12 causas que atan a los seres al sufrimiento del samsara. Interpretaciones de Mara. En la comprensión ortodoxa de las escuelas budistas Theravada y Mahayana, partiendo del personaje simbólico de Mara, se elaboró la teoría de los 4 maras como elementos internos opuestos al logro de la iluminación. Estos son: 1. Las emociones turbadoras, principalmente la ignorancia, estupidez, confusión, el deseo, apego y la cólera, odio. Estas emociones generan karma, por lo que ocasionan sufrimiento y nos mantienen en el samsara. 2. Los 5 agregados psicofísicos: forma, sensación, discernimiento, composición mental y conciencia. Estos agregados son fenómenos impermanentes, no existen por sí mismos, su existencia está condicionada y originan la ilusión del yo, en el sentido de que si el yo se forma de estos 5 agregados y estos 5 agregados son impermanentes, al desmontarlos no queda nada, por lo que el yo es también impermanente y no existe por sí mismo. 3. El temor a la muerte. El temor a la muerte tiende a hacernos identificar con el cuerpo. Nos preguntamos, ¿sobreviviremos si cesa el cuerpo? Y a desear la continuidad de nuestra existencia, por lo que nos hace continuar en el ciclo de reencarnaciones, en tanto que el temor es una forma de sufrimiento. El temor a la muerte puede decirse que es un sufrimiento que nos ata a un mecanismo samsara en que se generan otros sufrimientos. 4. La seducción del placer. El deseo que la seducción del placer nos genera puede conducirnos a una insatisfacción en la que la frustración, la envidia y el odio florezcan, o bien puede, si es que es satisfecho, tenernos en un estado de contento superficial que nos impida profundizar en la vida y superar las ataduras en vista a conseguir un bienestar incondicionado y por tanto distinto y superior al bienestar de la satisfacción del deseo de placer, el cual siempre terminará por desembocar en la insatisfacción, porque tarde o temprano o bien se irá aquello que nos causa placer, o bien tomaremos conciencia de que estamos vacíos y la satisfacción del deseo de placer ya no podrá salvarnos de nuestras carencias internas. Según la teoría budista, este mara está vinculado a la alimentación de la ilusión que representa la falsa distinción entre el yo y los demás, la cual tiende a conducirnos al egoísmo, a la envidia y a otros estados de sufrimiento. Por último, y dejando las interpretaciones canónicas, entre las opiniones personales de ciertos expertos pueden citarse estos 2 ejemplos. Si Hunan Mara es sinónimo de esos patrones de comportamiento que anhelan la seguridad de aferrarse a algo real y permanente en lugar de enfrentar la cuestión planteada por ser una criatura transitoria y contingente. Los anhelos tempestuosos y los temores que nos asaltan, así como los puntos de vista y las opiniones que nos confinan, son evidencia suficiente de esto. Tanto si hablamos de sucumbir a los irresistibles impulsos y adicciones o de ser paralizados por obsesiones neuróticas, ambas son formas psicológicas que articulan nuestra actual convivencia con Mara. Stephen Batchelor, escritor y filósofo budista. Mara es una manera de hablar de la estructura contingente e imperfecta del mundo. Una gran cantidad de budistas occidentales y los budistas de Asia también tienden a interpretar a Mara como una función psicológica. Esto es solo parte de la imagen. Mara es una metáfora de la propia estructura del mundo contingente que estamos analizando constantemente, del estar expuestos a la muerte y de la imprevisibilidad de la vida misma. Sugiero que Mara representa algo así como la personalidad del samsara. El Buda lo describe como Mara Antaka, que significa el fabricante de límites, que es, entonces, Mara en términos de organismo único. Cuando sabe que el diablo aparece en la experiencia, sugiero que Mara se presenta como la parte que se revela de la naturaleza de Buda, la personalidad del diablo que se forma y comienza a hablar como rebelión, como compulsión y obstrucción, cuando uno se da cuenta de la posibilidad de despertar. Cuando usted decide, yo voy a despertar, está básicamente diciéndole no a Mara, quien hasta ese momento ha estado dirigiendo el show. Usted está diciéndole no a la profundamente arraigada, probablemente bioneurológicamente arraigada tendencia hacia el cierre, el apego, el deseo, el miedo.
Mara es todo aquello que se resiste a despertar. Así que sí, Mara solo se hace evidente cuando tratan de liberarse de su control. Dale like si te gusta mi video y compártelo, suscríbete a mi canal, y de mi parte gracias por escucharme. La oscuridad en la humanidad.